Bueno, el día de hoy les voy a hablar lo que es el Centro de Distribución Nacional e Internacionales. El Centro de Distribución Internacional. Un centro de distribución internacional es una infraestructura logística a la cual se almacena productos y envases y se embarcan órdenes de salida por su distribución al comercio minorista o mayorista. La función principal está diseñado para recibir y despachar diversas mercancías, cumpliendo la función de almacenar, entre otro proceso. Esto más que nada nos dice que es para acomodar la mercancía conforme vaya llegando y también nos sirve para almacenar el tipo de mercancía que va en cada departamento de caja. Los canales de distribución internacional es un canal de distribución es en el contacto que cada empresa escoge para la distribución de su producto, tratando de que sea de la forma más eficiente y económica, e intentando que el consumidor adquiera los productos con el menor esfuerzo. Las ventajas de este canal de centros de distribución internacional es reducir de tiempos y entrega, la calidad y fiabilidad del servicio. Los centros de distribución son claves en la eficiencia de la cadena de suministro y por lo tanto ayuda a evitar errores, asegura la entrega fiables y de calidad en el tiempo estimado. Esto es más que nada, es una cadena que es muy práctica para todo tipo para todos los tipos de personas que quieran adquirir un producto muy rápido. Un centro de distribución nacional es una infraestructura logística a la cual se almacenan productos y se embarcan órdenes de salida para su distribución a nivel nacional e internacional. Los tipos de distribuciones son centro de distribución central, el cual nos dice que reciben remesas y centros mayores y las distribuyen a centros regionales. Otro es centro de distribución regional, el cual nos dice que distribuyen a los centros de consumo. El otro es centros de distribución de tránsito y nos dice que son centros intermedios que despachan a otros centros de consumo. Unos ejemplos que tenemos por aquí de centros de distribución son la adaptación avanzada de la tecnología, incremento del stock para los propietarios de tiendas, diversificación de los productos, agilización de los productos de salida y el SEDI. Y esos son todos los ejemplos de la distribución nacional. El objetivo principal es la distribución de los elementos de la logística que permite disponer de los productos que el mercado necesita, en la cantidad justa y en el tiempo indicado. Sin embargo, para lograr este fin, las empresas deben plantearse objetivos de la logística de distribución más específicos y certeros. Esto es para lograr que la mercancía llegue segura y también para que sea un poco más rápida. Como por ejemplo también tenemos los productos que llegan de Amazon. Ese es un claro ejemplo que podemos ver dentro de la logística. Yo les voy a presentar el tema de ubicación de centros de distribución mayoristas y minoristas. Los centros de distribución, o también conocidos como sedes, son instalaciones logísticas diseñadas para recibir y despachar diversas mercancías. Generalmente los centros de distribución están constituidos por uno o varios almacenes, los cuales ocasionalmente se cuenta con sistema de refrigeración o aire acondicionado.
también con áreas para organizar la mercancía y con puertas, rampas u otras infraestructuras. Existen tres estrategias principales para ubicar los centros de distribución. Cerca del mercado de ventas, estos podrían ser las tiendas que están dentro de un municipio, por ejemplo, las bodegas de Aurrerá o las farmacias similares. Próximo a la producción, por ejemplo, un centro de distribución es cuando del campo se está cosechando los vegetales y entonces estos después son transportados a la empresa para de ahí tener su modificación y poder llevarlos al mercado. Ubicación intermedia entre el mercado y la empresa. Estas podrían ser las empresas que están, por ejemplo, en Aguascalientes, están intermedias porque el mercado pues está alrededor en los municipios y pues la empresa está como en un intermedio para de ahí poder transportar la mercancía que ellos fabrican. Al decidir la ubicación de los centros de distribución, es importante prestar atención a factores importantes como los gastos de envío, cuál es el costo de un lugar a otro, el coste del procedimiento de almacén, su contenido y el nivel de servicio al cliente, qué tan satisfactorio es el servicio que están presentando. Los centros de distribución mayorista son los que se surten con grandes cantidades de productos directamente de los distribuidores. La imagen que se encuentra en el área superior es un ejemplo de un centro de distribución mayorista. Como primer caso tenemos a los proveedores, después vemos a los camiones entrar al centro de distribución. Estos llevan grandes cantidades de productos. Después de entrar al centro de distribución se descomponen y almacenan las mercancías. Después de ahí tienen salida para que esta mercancía sea distribuida a fábricas, hospitales, restaurantes, ya en este caso minoristas. Por último se encuentran los clientes. Un ejemplo de los centros de distribución mayorista está el Central American Boxing Corporation y el Marshall. El Marshall lo conozco más porque yo trabajaba en un bodega Aurrerá en el área de farmacia. Entonces estos eran unos proveedores o distribuidores que surtían la farmacia de bodega Aurrerá. Los centros de distribución minoristas son empresas o personas que venden al consumidor final para beneficio personal, no de negociación. Algunos ejemplos de los centros de distribución minoristas se encuentran los supermercados, los centros comerciales, las farmacias, Electra. Estos centros de distribución nos ofrecen un servicio de alta calidad a un costo mínimo. El procesamiento de pedidos. La definición del procesamiento de pedidos es la siguiente. Se dice que está representado por el número de actividades incluidas en el ciclo de un pedido del cliente. Específicamente incluyen la preparación, la transminación, la entrada, el surtido y el informe sobre todo el estado del pedido. La preparación del pedido se refiere a las actividades de recopilar información necesaria sobre el producto y los servicios deseados, así como requisitos formales del producto que van a llevar
a comprar. Esto puede incluir un vendedor apropiado, llenar un formato de pedido, determinar la posibilidad de existencia y comunicar por teléfono la información de un pedido al empleado, ya que esta actividad del procesamiento de pedidos nos ha facilitado, ya que hoy en día con la tecnología ya no tenemos la necesidad de estar llenando manuales de forma manual, ya que esto con la tecnología puedes hacer un pedido a través de diferentes plataformas o diferentes aplicaciones y pues es más fácil hoy en día. En pocas palabras, el procesamiento de los pedidos es también conocido como la gestión de pedidos. Es un flujo o una serie de pasos desde la compra del cliente hasta la entrega del producto. En este se detalla cada fase del proceso de la compra, optimizando el tiempo, incluyendo transacciones financieras, y tiene que ver con toda la preparación para que el producto llegue hasta el cliente final. El procesamiento de pedidos en la logística es un proceso fundamental para todo tipo de negocios, ya que es una enorme ventaja competitiva. El procesamiento de pedidos es el proceso de recibir, procesar y cumplir con los pedidos que se realizan a nuestros clientes. Es una parte fundamental de la gestión de las empresas y puede consumir gran parte de su tiempo si no se genera con eficiencia. La transminación de un pedido comienza cuando un cliente hace el pedido a una empresa y termina cuando se lo entrega el producto. Para gestionar este complejo proceso, lo mejor es dividirlo en distintas fases o etapas. ¿Cómo es que se realiza el procesamiento de los pedidos? La logística es el proceso de trasladar un producto desde el fabricante hasta el consumidor, y es aquí donde entra el procesamiento de los pedidos. Se trae de uno de los procesos más complejos y desafiantes, ya que es el responsable de reunir todas las partes necesarias de todas las industrias bajo un mismo techo: fabricantes, transportistas, monitoristas y comunistas. Esta secuencia a menudo se representa mediante un diagrama de flujo, idealmente de una empresa. Se logra un proceso de fluido que cubra los pasos y garantice la satisfacción a los clientes, a través de menos posibilidades, menos errores y un tiempo de entrega más rápido, a menos dinero desperdiciado y que sea muy eficiente. En resumen, el procesamiento de pedidos es optimizar el flujo de trabajo para ahorrar tiempo y dinero, reducir menos errores y agilizar todo el flujo logístico, aumentando la productividad de la empresa, mejorar de manera de digitalización y automatización y desde un software que podemos conseguir para que esto sea pues de una manera muy, muy fácil. También podemos decir que el procesamiento de los pedidos es un componente de clave de cumplimiento de todos los pedidos, de un flujo de trabajo, y es el procesamiento eficiente que trata de mantener a nuestros clientes satisfechos. Como una pequeña conclusión de mi parte, yo podría decir que el procesamiento de pedidos es la serie de pasos que va a llevar a cabo un producto desde que es elaborado hasta que llegue al consumidor final. Asimismo, es aquí donde entra la logística de mover una mercancía hacia otro lugar. Rastreabilidad en la red. El concepto de la rastreabilidad de la red hace referencia a la posibilidad de identificar el origen y las distintas etapas por las que pasa un proceso productivo y su posterior distribución logística, hasta llegar al consumidor final. Por tanto, este sistema nos permite conocer la ubicación de un producto en la cadena de suministro en cada momento, así como rastrear su recorrido o saber qué camino va a seguir.
Para las empresas es muy importante ya que les ayuda a identificar diferentes puntos críticos a lo largo de la cadena de suministros para así solventar las licencias y generar productividad en la forma en la que la mercancía incrementa el servicio que ofrece. Para los consumidores, esta es una gran herramienta ya que mejora la confianza de cara a la compra de los productos y servicios, sobre todo en una economía globalizada con complejos flujos de mercancías nacionales e internacionales, y pues así nos permite llevar un seguimiento de nuestras mercancías con mayor confianza. También se dice que la rastreabilidad permite el acceso al historial de la mercancía. Por ejemplo, hace que el control sea mejor, evita la pérdida de dichas mercancías y ofrece gran seguridad a los consumidores. Es el sistema de rastreabilidad en el transporte. El rastreo sirve para identificar el origen de un lote o de una unidad de carga en concreto. También nos permite explorar las etapas que ha seguido el producto desde su transformación hasta el cliente final. La trazabilidad dentro del proceso logístico y la cadena de suministro también nos logra proporcionar información relacionada con el seguimiento y el rastreo de las unidades durante el proceso de la comercialización. Un ejemplo pues sería que hoy en día existen muchísimas compras en línea donde por medio de aplicaciones podemos hacer una compra, y uno de ellos sería la empresa de Shein, que ahí puedes estar checando cuándo fue que salió tu producto, en dónde está y cuánto es el tiempo que se estima para llegar hacia ti. Y pues gracias a esta rastreabilidad, podemos identificar pues dónde es que está nuestra mercancía. Y ya la industria consiste en la acción de seguir el proceso de producción de un artículo desde los orígenes de su materia prima hasta que llega a los consumidores. Se dice que está compuesta por dos aspectos. El primero, la trazabilidad interna, que se basa en el análisis de los pasos del proceso de producción interno de una compañía. El segundo es la externa, que consta del mismo proceso anterior. Es la encargada de supervisar los productos adquiridos por la empresa, como por ejemplo la materia prima, rastreando su origen, procedencia, fecha de emisión o de caducidad, componentes, antecedentes, compañía y los que suministra, etc. Para poder aplicar la rastreabilidad en una cadena de producción, las empresas deben poner en práctica varios métodos que permitan rastrear, controlar, almacenar, analizar la mercancía con el fin de que sea un sistema óptimo de identificación. Los beneficios que permite es el control durante la manufactura de la mercancía. Se dice que también la rastreabilidad de la industria puede ser implementada por casi todas las empresas que recomienden, especialmente a compañías cuyos procesos de producción sean muy complejos. Para finalizar con esto, la rastreabilidad es la habilidad para identificar el origen de un producto, qué tan lejos está la secuencia de producción, así como... Ahora las TICs para rastreo. Lo que es para la logística de entrada, tenemos el primero que es EDI, Electronic Data Interchange. Es un formato estándar para intercambiar información de manera digital, no física, ya sea compartiendo diferentes tipos de documentos como son pedidos de compra, facturas, cotizaciones, solicitudes de préstamo, pagos, cobros, todo ese tipo de cosas. Luego tenemos el e-procurement,
Este hace referencia a la contratación electrónica y automatización de procesos, que eso es de compras de los productos, lo que es entre el cliente y el proveedor, como son pedidos, lo de recepciones, suministros. Unas ventajas de este TIC es que ahorra tiempos, es seguro y el margen de errores es muy bajo y hay una rapidez lo que es en los cobros. Otro es BIM. Este es cuando el proveedor controla los inventarios del cliente y abastece las cantidades que se necesitan para poder tener productos en stock. Luego está el CRP. Este, pues, como se ve, es parte del BIM. Este indica el manejo de información que garantiza el reaprovisionamiento que sea continuo. Lo que es ya para la logística interna, se tiene el ERP. Este es bastante recomendado. Nosotros como estudiantes ya no lo han recomendado uno que otro profesor. Y esta es una herramienta de planificación de los recursos de la empresa. Utiliza solamente una base de datos, lo que facilita una comunicación e intercambio de datos o información entre departamentos dentro de la misma empresa de la compañía. Y como se muestra, evita la redundancia de información. En otras palabras, si a la base de datos tú metes cierta información, esta no se va a duplicar, no se va a volver a repetir en otro momento, sino que solamente va a ser esa misma. Luego tenemos WMS, que es Warehouse Management System. Este es un sistema de información que ayuda a administrar el flujo de los productos, además de controlar operaciones de materia prima y los componentes del proceso productivo. Luego tenemos el conocido y famosísimo código de barras, que ya todo el mundo lo conoce, viene en todos los productos. Esta es una herramienta que permite capturar la información de una manera más rápida por medio de unos números. Y algo curioso de este código de barras es que muchos creíamos o muchos suponen que al momento de leerlo se leen las barras negras y no es así, es lo que se lee son las barras blancas. Luego tenemos el RFID, Radio Frequency Identification. Este es un término genérico que se refiere a todas las tecnologías que usan ondas de radio. Este es como una placa chiquita de metal. Este ya tiene más capacidad de almacenamiento, no necesita contacto visual con el lector y lo que son las actualizaciones del stock son en tiempo real. No se tiene que esperar un cierto tiempo de que entra un producto y se tiene que esperar a que se actualice la de esta, sino que en el momento en que entra el producto a stock, ahí desde ese momento ya está actualizado. Luego tenemos el Pickup to Light y Pickup to Voice. El Pickup to Light funciona a través de un display luminoso y un escáner que guía la operación. Este es usado mayormente en líneas de surtido como son las industrias de belleza. Luego tenemos el Pickup to Voice, que funciona mediante diademas que indican el orden en el que se va a surtir, la posición en la que se debe desplazar dentro del centro de distribución. Se indica la cantidad de piezas a tomar para la orden y este es mayormente usada en industrias que manejan productos en volumen, cajas o palets y no es recomendada lo que es en el surtido de ítems. Tema de problemas de distribución en los productos perecederos y no perecederos. Para entrar en detalle, ¿qué son los alimentos perecederos? Son aquellos productos que empiezan a descomponerse de forma muy rápida, porque los organismos son los responsables que descomponen los alimentos como bacterias, hongos o enzimas. Algunos responsables de la descomposición de los alimentos es la temperatura, la humedad, presión y un pH. En temperatura tienen que estar entre los 5 y 65 grados centígrados.
y si está por encima de los 65 grados, las bacterias suelen empezar a morir y una enzima las detiene. La humedad, existe un gran porcentaje donde hay elementos perecederos y se proporciona un ambiente ideal en desarrollo. La presión es un factor importante dentro de la descomposición entre los alimentos. Un pH significa que tienen que estar entre los 5 y los 8 y tienen que estar en un bajo nivel de pH como el limón o el vinagre. ¿Cuáles son las características de los alimentos perecederos? Tienen una duración corta, sus propiedades son positivas como las vitaminas y las proteínas, que se pierden conforme lleva avanzando el tiempo. Otra característica sería mantenerlas en buen estado, y es necesario mantenerlos en refrigeración, congelados o someterlos en envases al vacío. Como por ejemplo, en los envases al vacío, un ejemplo sería la carne, quesos e incluso verduras también. Entre las distintas reacciones que pueden tener los alimentos, son de carácter químico como la oxidación. Aquí se muestra cada uno de los ejemplos de los alimentos perecederos, como son los carnes, los lácteos, repostería, alimentos como los vegetales o las frutas. Ahora, ¿qué son los alimentos no perecederos? Son aquellos que gracias a técnicas o medidas practicadas para la conservación, como los conservadores, pueden tardar más tiempo en caducar o no se deterioran y pueden permanecer un poco de más tiempo dentro de nuestros almacenes, ya sean en tiendas o incluso en nuestra casa, como lo son en anaqueles. Y aquí está una clasificación de lo que son los productos no perecederos, como los enlatados, que son cualquier tipo de comida enlatada, frijoles, atunes, etc. Frutas en almíbar, que son productos en conserva, cereales como arroz, avena o trigo, deshidratados, que son maní, almendras, avellanas o nueces, y las harinas como el trigo o de maíz. ¿Cuáles son los productos más comunes dentro de la logística en estos alimentos perecederos? Que hay demoras dentro del contenedor que están en el puerto por la falta de infraestructura dentro de las aduanas, el incumplimiento de los transportadores, ya sea por carretera, que si es por carretera, que haya algún accidente o cualquier tipo de inconveniente en carretera. El almacenamiento, no cualquier país tiene productos, almacenes dentro de un estado en específico. El robo de las mercancías, como lo son en bodegas de almacenamiento, la inexactitud en los inventarios y la mercancía seleccionada o una falta de planeación. Otro sería una baja calidad del servicio de distribución dentro del cliente. Otro problema son los costos, que son bastante elevados porque ya representan cantidades superiores al 30% del valor del producto. Y la baja capacidad de respuesta ante los problemas de logística y los fallos operacionales de la entrada transportista. Bien, ahora continuemos con lo que es el tema de envase, empaque y embalaje. Para empezar, ¿qué es un envase? El envase es un envoltorio o el contenedor en caso de botellas que tiene el contacto directo con el contenido de un producto. Algunos ejemplos de lo que son los envases, un envase serían una bolsa de frituras, la botella de cualquier bebida o una caja donde se guarde una computadora. Su función en específico es ofrecer una presentación adecuada dentro de la venta, que facilite la venta y el manejo del transporte. También el almacenaje y la manipulación dentro del centro de distribución.
Funciones más en específico del envase. Nos referimos a aquellas que facilitan la interacción con el producto, como lo es albergar el producto, contener el producto, proteger a sus cualidades, conservar el producto más tiempo, como lo son alimentos perecederos, ya mencionamos anteriormente, transportar más fácilmente lo que es el producto, como son botellas, bolsas, etc. ¿Cuáles son los tipos de envase? Están los envases primarios, los secundarios y los terciarios. El envase primario son aquellos que están en contacto directo con el producto y se encarga de la contención y protección. Los secundarios son aquellos encargados de contener el envase primario o en conjunto envases primarios. También puede llamarse packaging o empaque, como lo son las cajas. Y el tercero se le dice aquel contenedor exterior que está encargado de agrupar los diferentes envases ya mencionados, como son los primarios y secundarios, para que su manipulación sea un poco más sencilla dentro del transporte o manipulación. Ahora, ¿qué es un empaque? Es la presentación comercial de un producto y se asegura de transportar y que no se dañe ni entre el contacto que esté en contacto al exterior para mantener limpio el producto y fresco. Los empaques en algunos casos se utilizan para aplicar la mercadotecnia, como lo son su publicidad, como es la marca, cuándo se caduca, cómo se debe de manipular, y logotipos de la empresa. Y ya como mencionaba antes, están orientados al marketing y su objetivo principal es proteger lo que lleva dentro. ¿Cuáles son las funciones principales del empaque? Es facilitar la manipulación del producto, unificar las unidades básicas dentro del producto y que sean fáciles para la comercialización o manipulación del mismo. En materia de mercadotecnia, de publicidad, es incentivar a los consumidores a que lo compren gracias a su mercadotecnia ya incluida. Comunicar la información relevante del propio producto. Al igual que sucede con el embalaje, podrían verse afectados por el tiempo en el que se comercializa. ¿Cuáles son los tipos de empaque? Son el cartón corrugado, empaque metálico, empaque de plástico como PET, PVC, PPP y PID. Otro sería el empaque de vidrio y el más usado sería el empaque de papel. En el caso del empaque de metálico se utilizan como lo que es el acero o el aluminio para los alimentos enlatados o bebidas con gas. Los cartones corrugados también se utilizan muy comúnmente, y se utilizan para almacenar calzados, frutas, hortalizas o diferentes tipos de mercancías como lo son artesanías o decoraciones y maquinaria industrial. El empaque de vidrio es un poco más delicado porque, pues, como lo dice, es vidrio y son más sensibles a caídas y son muy frágiles. Esas las utilizan como para bebidas, salsas o productos cosméticos o productos farmacéuticos. ¿Qué es el embalaje? Es la forma de que un empaque se envuelve y contiene, protege y conserva los productos envasados y empaquetados. El empaque va más orientado a la protección del producto durante un transporte logístico. No necesariamente tiene que ser una caja, ya que puede ser plástico que ponemos alrededor dentro de las cajas. Las funciones del embalaje. Las principales funciones del embalaje son las siguientes: protege el producto, contiene el producto y garantiza su conservación, facilita la manipulación y comunica información relevante para la gestión de pedidos.
También en lo que es en el embalaje podemos aplicar lo que son los códigos de barras para así hacer más manipulable la comercialización o el transporte del paquete. ¿Cuáles son sus tipos de embalaje? El primario, secundario y terciario. Diferencias son principalmente en su función, ya que el empaque se forma parte del producto comercializado y como lo que son paquetes de latas de refresco y no forman parte del producto comercializado. También les voy a hablar lo que es acerca de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Nos dice que la presente ley tiene por objetivo principal es regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que refieren las fracciones 1 y 5 de los artículos siguientes, los cuales contribuyen vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal. Por aquí tenemos algunos artículos que nos dicen estas leyes y el artículo número 10 nos habla de los servicios de autotransporte de turismo, en el cual se presenta de forma no regular el distinto traslado de personas con fines recreativos, culturales y de espaciamiento hacia otras zonas de interés. Otro artículo importante es del servicio de paquetería. Es por parte de los paquetes debidamente envueltos y rotulados con envases que permitan su traslado y que se presenta a terceros de camiones jurídicos federal. El artículo número 7 nos habla de del transporte privado, es en el que efectúa las personas físicas o morales respecto a bienes propios o contextos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos fines sin que por ello se genera ningún cobro. En el artículo 14, nos dice que son de vías generales de comunicación, los caminos y puentes tal como se define en el presente artículo. Y estos son algunos artículos que tenemos de la ley que nos representa hoy en la actualidad. También tenemos por otra parte el artículo 3, que es también algo muy importante, que son las partes de las vías generales de vía de las obras de construcción y demás de bienes procesarios que integran la misma. Algún ejemplo general que tenemos hoy en día, en Aguascalientes tenemos tenemos el actual libramiento de carreteras en Aguascalientes. Es más que nada un claro ejemplo para mostrarles y también comentarle que cobran cuotas. No es muy caro, pero en parte sí, porque les beneficia a los camiones que transportan mercancía a grandes cargas. Y también para ello se les cobra para darle mantenimiento a la carretera y asimismo que la mercancía llegue segura y no tenga ninguna ruptura durante el traslado. También les hablaré de la reglamentaria de servicios ferroviarios. Y nos dice que la presente ley es del orden público de observancia en los estados de territorio nacional. Tiene por objetivo principal regular la constitución, operación, explotación y conservación y el mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de la comunicación,
así como el servicio público del transporte ferroviario que en ellas operan. También nos dice que la ley reglamentaria en el partícula legislativa mexicana es aquella que desarrolla, precisa y sanciona uno o varios respecto de la Constitución con el fin de emplazar conceptos y contribuir las medidas necesarias para su ampliación. Otro ejemplo también que nos dice por aquí es las normas jurídicas y reglamentarias tiene como objetivo principal es fundamentar, fijar los mercancías más adecuados para la ampliación de las leyes y también siendo atributo de los tres organismos del Estado en orden de estas funciones. Un ejemplo que tenemos aquí es en la escuela, ya que tenemos aquí el tren de pabellón y el cual nosotros nos damos cuenta que tenemos pues las vías del tren y también observamos que pasa a diario el ferrocarril y pues es un ejemplo del cual puedo mencionar porque lo hemos visto varias veces y es de lo que se relaciona la ley reglamentaria de servicios ferroviarios. A continuación les presentaré los artículos más importantes de la Ley de Puertos. El artículo 1 hace referencia a que estas leyes de puertos son de orden público y se deben de cumplir en todo el territorio nacional. Tienen por objeto regular lo que son los puertos, las terminales, las marinas y las instalaciones portuarias. El artículo 3 es todo lo que se relaciona con la administración, operación y servicios portuarios, así como las demás actividades que son similares a estos. Deberán estar sujetas a las competencias de los poderes federales. El artículo 7 nos dice que las Secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes delimitarán y determinarán aquellos bienes del dominio público que constituirán a los puertos, terminales y marinas. El artículo 8 nos dice que la Secretaría, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, se coordinarán con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a efecto de delimitar la zona de desarrollo portuario. El artículo 9 nos muestra cómo los puertos y terminales son clasificados. Como número 1 tenemos por su navegación, por ejemplo, en altura, que es cuando atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales e internacionales, y por cabotaje, que es cuando solo atienden embarcaciones, personas, bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales. Como número 2 tenemos por sus instalaciones y servicios. Está el tipo comercial, que es cuando se dedican principalmente al manejo de mercancías. Están los industriales, que se dedican al manejo de bienes relacionados con industrias establecidas en la zona de puerto o terminal. Está también las pesqueras y las turísticas. El artículo 10 nos muestra cómo las terminales, marinas e instalaciones portuarias son clasificadas según su uso. Las públicas son cuando exista obligación
de ponerlas a disposición de cualquier solicitante, y las particulares son cuando el titular las destine para sus propios fines y a los de terceros mediante contratos. El artículo 18 hace mención de que la Armada de México, así como las corporaciones federales, estatales y municipales de policía, deben auxiliar en la conservación del orden y la seguridad del recinto portuario. El artículo 19 nos habla sobre un reglamento en el cual se deberán coordinar las capitanías de puertos, autoridades aduanales, sanitarias y migrantes. El artículo 39 nos habla sobre la administración portuaria integral. Esta será autónoma en su gestión operativa y financiera. Esto quiere decir que el gobierno establecerá sus políticas y normas internas y éstas no tendrán límites. El artículo 57 nos dice que en cada puerto que cuente con administración portuaria integral se constituirá un comité de operación. Este comité estará conformado por un administrador, el capitán y las demás autoridades correspondientes. Y por último, el artículo 59 son todos aquellos actos de concesionarios que están sujetos a las disposiciones aplicables en materia de competencia económica. Ahora la ley de aeropuertos. Esta ley es de orden público y se creó con el propósito de promover la expansión, desarrollo y modernización de la infraestructura aeroportuaria, principalmente de México en este caso. Consta de varios capítulos y en resumido el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales. Este va del artículo 1 al artículo 5 y explica la ley, que pues esta ley es de orden pública, cuál es el objetivo de esta y además nos muestra la lista de los conceptos que se usan a lo largo del documento y cuál es la clasificación de los tipos de aeródromos. El capítulo 1 es como una introducción a toda la ley. Luego el capítulo 2 nos habla de la autoridad aeroportuaria, va del artículo 6 al artículo 9 y nos explica lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que son autoridades aeroportuarias y cuáles son las acciones que éstas llevan a cabo dentro del aeropuerto. El capítulo 3 nos habla de las concesiones y los permisos, va del artículo 10 al artículo 32, explica que para llevar a cabo ciertas acciones se necesitan determinados permisos o concesiones para poder llevarlos a cabo y cuáles son los requerimientos para poder obtener estos permisos. El capítulo 4 habla de la cesión de derechos, va del artículo 33 al 35 y habla sobre cómo se ceden los permisos y cuáles son los requerimientos dentro del proceso. Luego el capítulo 5 nos habla de la infraestructura, va del artículo 36 al 41 y este nos habla de cuáles son las características y las condiciones para la construcción que debe disponer para la construcción, el mantenimiento y la operación de los aeródromos. Luego el capítulo 6 habla de la administración, va del artículo 42 al artículo 44. Este dice que la Secretaría podrá establecer requisitos para reunir administradores aeroportuarios y cuáles son las acciones o los actos que estos administradores van o deben llevar a cabo. Luego el capítulo 7 trata sobre las operaciones y los servicios, va del artículo 45 al 66 y explica cuáles son las acciones que se llevan a cabo dentro del aeródromo, cuáles son los servicios que prestan y cuál es la clasificación de estos mismos servicios. Luego el capítulo 8 nos habla de las tarifas y los precios, va del artículo 67 al 60
el 70, perdón, y nos dice que la Secretaría puede establecer las bases de regulación, lo que es de las tarifas y los precios de los servicios que los aeropuertos prestan, lo que son el costo de los boletos, costo de los lugares, de cuando se hace escala, etcétera. El capítulo 9 trata sobre la seguridad, va del artículo 71 al 73 y habla sobre la vigilancia en los aeródromos y los programas de emergencia que se deben tener para, ya en caso de ser necesarios por algún incendio, algún sismo, por lluvias, por inundaciones, etcétera. Luego el capítulo 10 habla de la protección del ambiente. En este solamente se tiene un artículo que es el 74 y en este se establece cuáles son las normas de protección para el medio ambiente. Luego el capítulo 11 nos habla del registro aeronáutico mexicano. Este también solamente es de un artículo, que es el artículo 75, y en este se habla de cuáles son o qué se debe estar inscrito en el registro aeronáutico mexicano. Luego el capítulo 12 nos habla de un seguro. Este solamente es igual, nada más un artículo, que es el artículo 76. Habla sobre los concesionarios y los permisos a aeródromos del servicio público, cuáles son los prestadores de servicios y que estos mismos prestadores, cómo se deben hacer responsables de los daños que se vayan a ocasionar, además de que menciona de que deben contar con un seguro para cubrir las indemnizaciones correspondientes en caso de cualquier daño ocasionado. Audio Jungle.